El millonario sorprende al encontrar a su mendiga negra primer amor en una boda arreglada. Había algo en la atmósfera esa tarde que hacía vibrar la mansión al máximo. Luz dorada colándose entre los árboles, las risas fingidas. Todo listo para una ceremonia que prometía ser seria y sin sorpresas. Hasta que Enrique Alvarenga, el joven empresario minero de 35 años, llegó al altar y el mundo se detuvo sin avisar. En medio del murmullo, con el corazón latiendo como un tambor sordo, Enrique sintió como un temblor helado le recorría la espalda cuando vio a la novia. No era la desconocida que pensaba que entraría en su vida para cumplir con el acuerdo de sus familias. No, ahí, bajo el velo blanco y con los ojos llenos de historia, estaba ella, Mariana, su primer amor, la misma que había quemado su adolescencia con promesas rotas y silencios impuestos por las disputas y odios de sus padres. El silencio fue tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Las miradas se cruzaron, congeladas en el tiempo. Los dedos de Enrique se crispaban, la garganta se le atascaba. Mariana, con la voz apenas un susurro, apenas podía sostener la sonrisa que le dolía más que cualquier rechazo. La gente empezaba a murmurar. Las voces se hacían eco. ¿No es ella la hija de los Alvarenga rivales? ¿Qué clase de locura está pasando acá? Nunca antes se había visto algo igual en ese círculo tan cerrado. Una brisa súbita hizo volar el velo, y, justo en ese instante, Enrique recordó los días perdidos, caminatas bajo la lluvia, risas a escondidas, caricias sencillas que parecían eternas, y ahora se deshacían entre las sombras de aquel matrimonio arreglado. Pensó en cómo sus familias los habían separado, sellando su amor en la cárcel invisible de la obediencia y el odio. Entonces llegaron las miradas acusadoras desde todos lados, pero su pecho ardía con la misma fuerza que sus recuerdos. Y, en medio de aquel caos silencioso, ambos sentían esa presión. Mientras hablaban en susurros, se formaba en sus cabezas un sueño compartido, una pequeña esperanza. Unir fuerzas para un proyecto social que ayudaría a los más humildes, esos pequeños productores olvidados. Una luz débil, pero real, en medio de tanto ruido. Sin embargo, ni un solo secreto permanecía sepultado. Viejas heridas empezaron a sangrar de nuevo. Viejas palabras no dichas y dudas latentes amenazaban con derrumbar lo que apenas lograban construir. Mariana, con una mano temblorosa, reveló algo inesperado. Estaba embarazada. Esa noticia caló hondo, un golpe directo a la garganta. La presión se volvió insoportable. Ahora Enrique tenía una elección brutal frente a él: aferrarse a lo que su familia esperaba o arriesgarlo todo por una felicidad frágil, recién descubierta. El reloj del salón parecía burlarse mientras los familiares no comprendían ni un ápice la batalla interna que se libraba entre esos dos cuerpos paralizados por el destino. Al caer la noche, se escabulleron. ¿O será este reencuentro otra herida más en un camino ya marcado por el dolor? El aire les abrazaba, pero la incertidumbre pesaba. El futuro estaba suspendido en un momento que nadie más podía entender. ¡Ey! Antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han comentado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La noche avanzaba y el jardín, iluminado por la luna, parecía un sueño. Mariana y Enrique compartían un silencio cargado de palabras no dichas. Sus miradas eran un refugio,
un cálido abrigo en medio del frío que envolvía la ceremonia. De repente, un grito desgarrador rompió la calma. ¡Mariana! Una figura emergió de la penumbra. Era Sofía, la madre de Mariana, con los ojos desorbitados y la cara llena de desesperación. El vestido de la madre parecía desgastado, como si hubiese corrido desde la otra parte de la mansión. Enrique sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Era un presagio ominoso. «¿Qué estás haciendo aquí?», exclamó Sofía, su voz quebrada resonando en el aire. Mariana se tensó, su tranquilidad se disolvió. Enrique, confundido, miraba a ambas mujeres, atrapado entre los recuerdos de su infancia y la feroz realidad que los rodeaba. «Tu padre está en el hospital», gritó Sofía, y el mundo de Enrique se detuvo. «Fue un accidente. Necesita verte ahora». Una sombra de inquietud cubrió su rostro, y los murmullos de los invitados comenzaron a resurgir. Mariana se llevó las manos a la boca, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Era como si la tierra se abriera bajo sus pies. Enrique se sentía flotando, atrapado en un torbellino. «¿Qué le ha pasado?», preguntó, sintiendo que el cielo se caía sobre él. «Un derrumbe en la mina», contestó Sofía. El aire pesado con la drástica revelación. Las palabras le atravesaron como cuchillos. La mina de su padre, el legado que había heredado y cuyo poder lo había alejado de Mariana, lo había reclamado de manera brutal. El impacto de la noticia fue tan intenso que Enrique sintió una oleada de flores marchitas en su pecho. La conexión que había sentido con Mariana se transformó en una confusión amarga. No puede ser», murmuró, incapaz de procesar. Exigió a su mente claridad en medio del caos. Mariana, con los ojos llenos de miedo y ternura, tomó su mano. «Tienes que ir, Enrique. No puedes dejar que esto te atrape. No es tu culpa». Pero la urgencia y la necesidad de regresar a su familia le hacían sentir como si la tierra se moviera sin control. Mientras tanto, el murmullo de los invitados aumentaba y los rostros de los familiares reflejaban preocupación. «¿Qué ha pasado? ¿Por qué esa mujer está aquí? ¿Es cierto lo que dice?». Las palabras les desgarraban como un fuego lento, cada vez más intenso, amenazando con arrasar todo lo que estaban intentando reconstruir. En ese momento, con el pulso acelerado, Enrique sintió que el futuro se desvanecía. Miró a Mariana, y en sus ojos vio un abismo de posibilidades y un mundo que podría dejar atrás. ¿Podría regresar a su viejo hogar? Su mente tambaleaba entre el amor y el deber. Pero justo cuando iba a dar un paso, un policía llegó. Su uniforme brillaba bajo la luz de la luna. Enrique sintió su corazón detenerse. «Enrique Alvarenga», dijo el oficial con voz grave, «estás bajo arresto». El aire se volvió denso. Las miradas se centraron en él. Los murmullos se transformaron en un coro de incredulidad. ¿Arresto? La presión tomó forma en su pecho, ahogando todos los planes de huida o reconciliación. La realidad se desplomó como un palacio de naipes. Mientras lo llevaban, su mirada se cruzó con la de Mariana. Ella era su punto de anclaje, su luz en la oscuridad, pero esa luz ahora tambaleaba. Un grito ahogado salió de sus labios mientras la distancia crecía entre ellos. Enrique, envuelto en la confusión de un amor interrumpido y un destino inminente, supo que no había escape. Todo había cambiado. Las verdaderas cadenas de su vida recién empezaban a revelarse, y el camino por delante se tornaba oscuro e incierto. ¿Qué repercusiones traería esta intervención legal? ¿Y el futuro de ese pequeño ser que Mariana llevaba dentro? El giro del destino lo había atrapado, y la tormenta apenas comenzaba. La tensión en el aire era palpable. Enrique, con el latido de su corazón retumbando en sus oídos, observaba cómo el oficial de policía se acercaba, su mirada seria reflejando la gravedad del momento. «Estás bajo arresto», repetía en su mente, pero su cuerpo no respondía.
Todo lo que había sentido en ese instante con Mariana se desvanecía con cada palabra que pronunciaba el hombre del uniforme. Mariana, con los ojos llenos de desesperación y ternura, intentó hacer un paso así. Enrique, tú no puedes dejar que esto, balbuceó, su voz quebrándose. Pero el caos estalló a su alrededor. Los murmullos de la multitud, curiosos y confundidos, comenzaban a elevarse, como un clamor que no podía ser ignorado. «Mariana, ven aquí», gritó su madre, Sofía, mientras intentaba acercarse. Enrique giró su mirada hacia ella, y fue ahí cuando todo cambió. En sus manos, deslizándose de su bolso, algo brillante cayó al suelo. Un pequeño objeto metálico. Un destello iluminó el jardín en la noche oscura. Fue un instante, pero Enrique lo vio claramente. Era un anillo de compromiso. El aire se cortó. «¿Qué significa esto?», murmuró, incapaz de comprender. La atmósfera cargada de tensión se transformó en un huracán de preguntas. Todos los ojos se volcaron hacia el anillo, y el mundo de Enrique se tambaleó. Sofía se dio cuenta de que había dejado caer el anillo y lo recogió rápidamente. Había pánico en su rostro. «Eso no es lo que parece, Enrique», exclamó Sofía, sus ojos reflejando un tumulto emocional. La multitud murmuraba. Algunas caras se volvieron sombrías. «¿Qué significa? ¿Quién está comprometido?», preguntaban de manera arriesgada, nerviosos. Enrique sintió su pulso acelerarse. Una oleada de confusión y rabia llenó su mente. «Dímelo ahora». La presión en su pecho crecía, ardiente e intensa. Mariana abrió la boca, pero antes de que pudiera hablar, un eco por la noche resonó. «Los Alvarenga nos han estado mintiendo». Una voz desde el fondo del grupo se alzó en la agitación. Las miradas se posaron entre ellos. El escándalo había estallado. «¿Qué esconden?». Sofía, asustada, buscó la mirada de su hija, pero Mariana estaba en shock. Ella había presenciado cada movimiento, cada palabra. La conexión que había compartido con Enrique en los momentos más simples se arrastraba como un dolor aplastante en su pecho. «No puede ser», dijo, las palabras apenas un susurro. El silencio reinó una vez más, y en medio del mar de miradas, en la oscuridad, una figura emergió de las ares. En ningún momento había estado lejos, y sonrió con malicia. Era un viejo rival de la familia, uno que había estado esperando el momento perfecto, y ahora el destino parecía reírse de ellos. ¿Cuántos secretos habrán escondido sus familias? ¿Creían que sus padres luchaban solo por el poder? «¡Basta!», gritó Enrique, sintiendo que la rabia estallaba en su interior. «Deja de jugar con nuestras vidas». Pero ya no había control. En esos segundos, mientras la multitud empezó a murmurar su nombre, el desconocido lanzó una bomba que estalló como un trueno. «Mariana tiene más que solo un anillo. Ella es la verdadera heredera de la familia Alvarenga». Todo se paralizó. La revelación impactó con fuerza. Las piezas se encajaban de forma violenta. «¿Mariana heredera?». Las palabras retumbaron en su mente, multiplicándose en ecos de incredulidad. «No puede ser». De repente su primer amor no solo era el reflejo del pasado, sino que se convertía en el epicentro de un escenario mucho más amplio, lleno de poder y ambición. Mientras la multitud absorbía la increíble revelación, la confusión se apoderó de Enrique. Y en ese momento, en medio de todas las miradas, ambos se buscaron, como si fueran los últimos sobrevivientes de una tormenta. La luna iluminaba el rostro de Mariana, teñido de temor. «Enrique, hay más». Y justo en ese instante, un grito desgarrador resonó por encima del resto. Alguien se colapsó en el suelo, y las luces del lugar comenzaron a parpadear. Una crisis estaba en marcha, y todo lo que creían conocer estaba a punto de desmoronarse. ¿Qué más secretos se escondían? ¿Qué otras traiciones aún no se habían revelado? La noche se tornaba oscura.
y el futuro de ambos se volvía un laberinto de decisiones difíciles y revelaciones inesperadas. La tensión en el aire era palpable. Enrique, sintiendo que su corazón latía a 1000 por hora, observaba cómo el oficial de policía se acercaba con un semblante serio. «Estás bajo arresto», repetían sus palabras en su mente, pero su cuerpo no respondía. La conexión con Mariana parecía desvanecerse, arrastrada por el caos que los rodeaba. Mariana intentó moverse hacia él. «Espera, solo es un malentendido. Enrique, tú no puedes dejar que esto». Sus palabras se ahogaban en la confusión de la multitud. Pero con un grito desgarrador que rompió la calma, la madre de Mariana, Sofía, irrumpió con el rostro pálido y los ojos desorbitados. «Mariana». En un instante, todos los ojos se volcaron hacia ella, en un ciclo de pánico compartido. De repente, un destello brillante cayó al suelo, haciendo que Enrique fijara la mirada. Era un anillo de compromiso. ¿Qué significa esto?», murmuró sin poder pensar. La atmósfera se tornó pesada como una tormenta a punto de estallar. Todos murmullos, todas las miradas centradas en ese pequeño objeto metálico. Sofía, con visos de miedo, recogió rápidamente el anillo. «Eso no es lo que parece, Enrique». Su voz temblaba, y el mundo se tambaleó bajo sus pies. La multitud murmuraba, la confusión y la incredulidad se multiplicaban. «¿Quién está comprometido?», alcanzó a escuchar Enrique. Pero antes de que pudiera procesar lo que sucedía, la voz de un desconocido resonó como un trueno. «Mariana es la verdadera heredera de la familia Alvarenga». La revelación fue como un rayo, electrizando la noche. Enrique se sintió abrumado. No solo era el amor de su vida. Mariana era parte de un juego de poder en un mundo que creía conocer. Todo se movía a un ritmo frenético. Los murmullos de la multitud. Caras llenas de asombro y desesperación. «¿Mariana heredera?», pensó, mientras su corazón se encogía. Un hombre, un antiguo socio de la familia Alvarenga, colapsó en el suelo. El silencio se extendió como una ola entre los asistentes. El hombre, con un brillo de miedo en sus ojos, logró balbucear: «Tienen que creerme. La verdad está escondida entre los escombros». En ese momento, el caos se desató. Murmullos crecían como un incendio. «¿Qué verdad? ¿De qué escombros habla?». Las preguntas volaron como flechas en la oscuridad. La ansiedad era palpable. Enrique miró a Mariana, que temblaba a su lado. «¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que se oculta?». Sus palabras eran desesperadas, buscando respuestas en esa mirada que había amado toda su vida. Pero antes de que Mariana pudiera decir algo más, el hombre en el suelo comenzó a retorcerse, como si la angustia le consumiera. «La mina, todo lo que creen no es lo que parece, están en peligro». De repente, un estruendo resonó desde lejos, como si el propio suelo pudiera romperse. En un instante, el aire se llenó de polvo, y todos retrocedieron con miedo. La luna se ocultó entre nubes oscuras, creando una sombra imponente sobre el jardín. Los murmullos volvieron a resurgir, llenos de incertidumbre. Enrique y Mariana estaban atrapados en la tormenta. «¿Qué más se oculta?», pensó Enrique, sintiendo que el mundo se desplomaba sobre él. En el parpadeo de una luz, la confusión se tornó en terror. La revelación de aquel hombre se instaló en su pecho como un clavo. ¿Quién podría estar tras todo esto? ¿Qué secretos saldrían a la luz? ¿Y quién más estaba involucrado? Mientras el caos se intensificaba, un policía se acercaba nuevamente, brindando un aura de autoridad en medio del colapso. «Esto no se acabó», dijo con una voz clara. Todos contuvieron el aliento, esperando una declaración que cambiaría todo. «Hay más de lo que saben. La seguridad de todos está en juego», resonó su voz, acentuando la inquietud. Nadie podía comprender el verdadero alcance de lo que se avecinaba. Enrique y Mariana se miraron en un silencio lleno de preguntas, dándose cuenta de que la batalla apenas comenzaba. ¿Qué mentira estaba a punto de desvelarse? ¿Y cómo afectaría eso a su futuro?
El destino de todos ellos colgaba de un hilo, en un mundo que se tambaleaba al borde de un abismo oscuro. La tensión era palpable. Enrique miraba al oficial de policía. Cada palabra se sentía como un golpe. «Estás bajo arresto», resonaba en su cabeza, mientras la multitud murmuraba en un mar de confusión. La atmósfera era eléctrica, la luna iluminaba el jardín, pero la sombra de la duda pesaba más que nunca. Mariana, con ojos llenos de angustia y ternura, trataba de acercarse a él. «Enrique, no puedes dejar que esto te atrape». Su voz se quebraba. Justo en ese instante, el aire estalló en un grito desgarrador. «¡Mariana!». Era Sofía, su madre, que se acercaba, con la mirada desorbitada y llena de pánico. Enrique sintió un escalofrío recorrer su columna. «Tu padre está en el hospital», exclamó Sofía, y el corazón de Enrique se detuvo. «Fue un accidente. Necesita verte ahora». Todo se paralizó. «¿Qué le ha pasado?», preguntó, sintiendo que el mundo se desvanecía. Esa angustia era un peso en su pecho. «Un derrumbe en la mina», respondió su madre, y la revelación lo golpeó como una ola. Este no era solo un accidente, era el mismo lugar que había construido su familia, pero que había destruido su amor. Las miradas se multiplicaban entre murmullos inquietos. Confundidos por la verdad que se desmoronaba ante ellos. Con un tirón, el pasado de Enrique lo atrapó. La mina, la herencia, todo lo que había creído llevar con orgullo. Pero todo cambió de golpe, como un relámpago que ilumina una noche oscura. Un estruendo resonó, un sonido ensordecedor. Todos giraron la cabeza. ¿Qué era eso? De la nada se desató el caos. Gritos, rostros aterrados, y alguien cayó al suelo. Un hombre delgado con rasgos familiares. «¡Enrique! ¡Mariana!», gritando con un tono desesperado. «No puedes confiar en ellos», reconoció. Era un primo lejano, un hombre a quien había evitado. Su madre lo había desterrado de su vida por años. Pero ahora su rostro se veía descompuesto por el miedo. La mina oculta algo. La verdad. El silencio se rompió con un susurro de horror. «¿Qué verdad?», preguntó alguien, y la multitud estalló en preguntas. Pero Enrique sintió que el entorno se desvanecía. Él también había sido una marioneta en manos de su familia, un prisionero de sus decisiones. Entonces el hombre, entre raspaduras y sangre, pronunciaba palabras que parecían veneno. «Tu padre y la familia de Mariana no son quienes dicen ser». Mariana se congeló junto a él. Sus ojos se ampliaron y el mundo giró. Enrique sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?», preguntó con un nudo en la garganta. La respuesta se sentía como un volcán a punto de estallar. Pero antes de que el hombre pudiera hablar, la multitud lo rodeó. «El tiempo se acaba», gritó él. «Lo que creen saber es solo la punta del iceberg». El caos aumentaba. La gente murmuraba. Su voz se ahogaba en el griterío. Enrique se volvió hacia Mariana. «¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que no sé?». Su voz sonaba como un eco desesperado. «Eso es lo que quiero saber yo», murmuró Mariana, pero su mirada estaba llena de incertidumbre. De repente, un médico se abrió paso entre la multitud. «Necesitamos ayuda aquí», exclamó, y el caos se desató aún más. Alguien ha colapsado. En ese instante, ignorando todo, el primo de Enrique gritó: «Tu verdadero padre está en la mina. ¡No fue un accidente!». Sus palabras resonaron como un trueno. Enrique sintió que el aliento se le escapaba. Era todo un juego. «Mi padre», pensó, mientras la multitud se movía y murmullos alcanzaban su súbita revelación. ¿Acaso podría ser cierto? La luna, antes brillante, ahora se ocultaba entre nubes densas. El futuro se volvía un laberinto de secretos. Estaba atrapado entre la lealtad a su familia y el amor que había creído perdido.
Mariana lo miraba, angustiada. El aire se llenó de respiraciones entrecortadas y el eco de una verdad que aún debía salir a la luz. «Enrique», la voz de Mariana, lo sacó de sus pensamientos. Ella se había acercado más. «La verdad puede cambiarlo todo. ¿Lo entenderás?» Cuando se giró hacia ella, la luna parecía brillar más que antes, pero Enrique sabía que un secreto devastador lo acechaba. La noche estaba llena de misterio y el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar por su amor? ¿Y qué parte de su vida estaba a punto de desmoronarse? La pregunta quedaba en el aire, con la incertidumbre de un futuro sombrío. La mirada entre Enrique y Mariana se intensificó. En medio del caos, todo parecía desvanecerse a su alrededor. «Mariana, ¿hay más?», intentaba decir ella, pero el miedo se le notaba en el rostro. Las palabras que iban a sellar su destino se morían en sus labios. La multitud estaba en plena agitación, buscando respuestas, y las miradas curiosas las rodeaban como si fueran hienas. Justo cuando las palabras iban a fluir, un retumbo profundo y ensordecedor resonó desde la lejanía. Todos se giraron, paralizados, ante ese sonido siniestro que cortó la tensión en el aire. Un grito se alzó entre la agitación. «El edificio se está derrumbando». Una sombra oscura apareció tras de la multitud. Era un grupo de hombres, con chalecos de seguridad, rostro desencajado y preocupación, saltando hacia adelante. «¡Todos atrás!». «¡Rápido!». El pánico se desató. Gente empezaba a empujar, correr, intentando escapar de la inminente tragedia. Enrique, con el instinto de proteger a Mariana, la tomó de la mano. «¡Vamos! ¡Debemos salir de aquí!», gritó mientras trataba de guiarla. Pero no podían moverse con tanta gente enloquecida a su alrededor. En medio de la confusión, Enrique se dio cuenta de que el hombre del suelo se había incorporado. Sus ojos reflejaban una mezcla de locura y pavor. «¡No es el derrumbe! ¡Es una trampa!», vociferó, su voz resonando entre el ruido. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?», preguntó Enrique, intentando comprender. El hombre pareció perderse en la locura, pero sus ojos se centraron en Mariana. «Tu madre lo sabe», gritó. Las palabras cayeron como un peso, aplastando la frágil calma que intentaban mantener. Nadie en la multitud había escuchado mencionarla, pero la energía cambió al instante. Mariana se paralizó y algo en su interior pareció quebrarse. «¿Qué estás hablando?», preguntó, pero su voz se perdió entre el alboroto. Enrique miró a Sofía, que estaba muda, mirando al hombre como si hubiera visto un fantasma. Era una escena de locos, pero el impacto de esa frase era una bomba en su pecho. Justo en ese instante, un estruendo resonó más fuerte, como un trueno que partía el cielo. Se escucharon gritos y un crujido intimidador. La estructura principal de la tensa mansión parecía abrirse en un susurro, como si fuera devorada por una vorágine. El miedo se apoderó del aire y la gente comenzó a retroceder. Caos absoluto. «Mariana, fuera de aquí», gritó Enrique. Pero mientras intentaba arrastrarla hacia la salida, algo más impactante sucedió. Una figura emergió del caos. Era un hombre de mediana edad que sujetaba un expediente desgastado, igual al que había perdido Enrique en su infancia. ¿No era aquel un viejo amigo de su familia? «¡Enrique!», gritó desesperado. «No puedes confiar en ellos. Ellos han estado manipulándote y a todos los que están aquí. El secreto de la mina. No se los lleven». Los murmullos en la multitud se transformaron en un grito de incertidumbre, mientras la figura avanzaba entre la gente. Antes de que Enrique pudiera discernir lo que estaba sucediendo, la figura cayó al suelo, y el expediente se abrió. Un suplemento voló a través del aire, revoloteando como una hoja en otoño. Las palabras hicieron eco en su mente. «Hijos, herencia, engaño». Mariana lo miró con terror, y en ese instante, todo lo que creían saber se tambaleó. «Eso no puede ser», exclamó, pero Enrique sintió un vuelco en su estómago.
Las revelaciones comenzaban a caer pesadas sobre sus hombros. Los secretos familiares, las rivalidades, la vida que había conocido. Todo lo que parecía ser su vida se estaba transformando en una trama más oscura de lo imaginado. ¿Quién estaba realmente detrás de todo esto? ¿Qué parte de su historia era mentira? El ruido se volvió ensordecedor, mientras el caos rodeaba cada rincón. La escena era de terror. Un nuevo grito desgarrador rompió la atmósfera, esta vez de Sofía. «¡No! ¡No dejes que eso lo arruine todo!». Ella parecía desesperada por detenerlo. Pero Enrique estaba atrapado entre la verdad y la desconfianza. La figura del amigo se desvanecía entre la multitud pidiendo ayuda, mientras las llamas comenzaban a surgir del derrumbe. Mariana, tomada de su mano, sentía el aumento del miedo entre sus corazones. «Enrique, ¿qué vamos a hacer?», se atrevió a susurrar, pero él no tenía respuestas, solo un destino incierto por delante. Mientras una ola de humo se cernía sobre ellos, una certeza se apoderó de Enrique: nada sería igual. La eterna lucha entre el amor y el deber, la verdad y la mentira, estaba a punto de abrir el telón a una colección de secretos que cambiaría todo para siempre. El futuro se llenaba de oscuridad y preguntas, a la espera de ser desvelado. ¿Quién era realmente su familia? ¿Qué otras traiciones se avecinaban? La noche prometía más sorpresas, y el horror apenas comenzaba. El aire se llenó de gritos y el caos creció. Enrique y Mariana se aferraban el uno al otro, el miedo palpable entre ellos. «¡Vamos!», gritó él, arrastrándola hacia una salida, pero el sonido del colapso lo detuvo. La casa temblaba, las paredes crujían, y Enrique sintió que el mundo se partía a su alrededor. La figura del hombre caído seguía retumbando en su mente como un eco perturbador. Un nuevo grito rompió con la confusión. «¡Dame eso!». Era Sofía, que empujaba a un grupo de personas articulando su desesperación. Había llevado consigo una mochila que parecía llena de documentos. Enrique la siguió con la mirada y en un instante vio algo que le heló la sangre. Un álbum desgastado en manos de su madre había caído al suelo. El polvo se elevaba como una cortina y las páginas se abrieron, revelando fotos de lo que parecían ser momentos familiares. Pero había algo más. El hombre que había colapsado parecía tener una relación más profunda con Sofía de lo que mostró. La nublada expresión en el rostro de ella lo decía todo. «¡Mira!», gritó alguien en la multitud, señalando el álbum. Y antes de que Enrique pudiera reaccionar, la figura del primo de su padre, que había estado implorando ayuda, se acercó. «Esa no es la historia que te contaron», exclamó con furia. «Sofía, cuidado con lo que revelas». Sofía se volvió hacia él, como dagas afilados. «Creía que había cerrado esa parte de mi vida, pero no se puede ocultar la verdad». Las palabras resonaron con fuerza, y todos se lanzaron a murmullos. «¿Qué verdad? ¿Qué secretos?». La multitud estaba sedienta de respuestas. Las preguntas pululaban en el aire, y el mismo suelo parecía temblar de ansiedad. Enrique sintió su corazón latir desbocado. «¿Qué está pasando aquí, mamá?». La pregunta salió de sus labios sin pensar. Entonces Sofía, con su voz quebrada, comenzó a hablar. «Todo este tiempo tú no eres quien crees que eres. Eres el verdadero heredero de la mina». Un silencio sepulcral cayó sobre la multitud. La revelación fue como si le hubieran arrancado el suelo de debajo. Enrique sintió que el aire se estrangulaba en su pecho. Las miradas se volvieron hacia él, como si fuera un destino inquebrantable. «¿Qué dices?», susurró Enrique, incapaz de absorber la enormidad de la declaración. «No, no puede ser. Mi padre siempre ha sido». Sofía lo interrumpió con desesperación. «Los Alvarenga. Todo lo que creías sobre tu familia fue un engaño. Tu abuelo, él, fue parte de ello. La mina siempre fue nuestra, y esos secretos han afectado a todos. Eres más que un simple empresario». Las palabras flotaron en el aire como caos y confusión.
y resonaron en el pecho de Enrique como un martillo. Su mente corría a 1000 por hora. Cada recuerdo, cada momento se transformaba. No eran simples decisiones, era un legado, una culpa. Mariana temblaba a su lado, pero en sus ojos había una chispa de reconocimiento. «Eso es lo que han estado ocultando», murmuró, como tocando un hilo muy frágil. Pero mientras se giraba hacia Enrique, su mirada se endureció. «¿Qué más no me has contado?» «Mariana, espera», gritó Enrique. Pero la multitud estaba enloquecida. «No puedes entrometerte en esta situación y señalarme por todos los problemas familiares». Entonces, en medio de la tempestad, la figura del hombre caído se levantó con frenesí. «Tú tienes los documentos. Ellos están en la mina. La verdad está oculta en ella». Las palabras resonaron como trueno. El caos estalló. La imagen de la mina, el lugar que había alterado su vida, ahora se convertía en el centro de su verdad. Todo giraba como un huracán. La multitud, dividida entre la incredulidad y la curiosidad, empezó a empujar hacia adelante. Truenos resonaron, y el fuego pronto alcanzaría la mansión. Enrique miró a su madre, y luego a Mariana, las dos figuras que definían su vida. «Voy a la mina. Necesito saber la verdad». Pero justo cuando dio un paso adelante, la tierra tembló una vez más, y el suelo se abrió ante ellos en un estruendo. Un destello de luz salió del interior, una luz que iluminó sus rostros aterrados. «¡Uy! ¡No, Enrique! ¡Vuelve!», gritó Sofía. Pero era tarde. La inestabilidad crecía rápidamente, y en un instante la noche se convirtió en caos, y una ráfaga oscura se tragó todo. El mundo dio un giro que nunca podrían haber imaginado, y mientras los gritos se desvanecían, una sombra se alzaba en el horizonte, una sombra que marcaba el principio de un enfrentamiento con la verdad. ¿Qué más revelaría esa mina sobre los Alvarenga? ¿Qué lazos rompería? El cliffhanger había estallado, y la historia apenas comenzaba a revelar su verdadero rostro. El cielo se oscureció aún más mientras la tierra temblaba bajo sus pies. Enrique, con el corazón latiendo desenfrenado, miró hacia la mina, y en ese instante un estruendo profundo reverberó, como si el propio mundo se partiera en dos. La luz que emergía del interior iluminó brevemente el rostro de Mariana, que reflejaba angustia y confusión. «Enrique, cuidado», gritó, pero era demasiado tarde. Una nube espesa de polvo y escombros se alzó, cubriendo todo a su alrededor. Los gritos de la multitud se convirtieron en un clamor caótico. La gente empezaba a retroceder, empujándose entre sí. Enrique tomó la mano de Mariana, pero el aire estaba lleno de desesperación. El caos parecía cobrar vida propia, y con cada segundo el jardín se transformaba en una trampa mortal. «Vamos, tenemos que salir de aquí», exclamó Enrique, arrastrándola hacia atrás. Pero el terror ya se había apoderado de todos. Sofía, su madre, gritaba desde la distancia, intentando apaciguar a los asistentes, pero el sonido de su voz se perdía entre el tumulto. De repente, más gritos rasgaron el aire. «¡Miren! ¡El suelo!». Un hombre del grupo había caído. Su cuerpo se retorcía en el suelo, y el pánico creció aún más. Enrique sintió que todo se volvía surrealista. En un abrir y cerrar de ojos, el amigo de su familia se levantó, los ojos desorbitados. «¡Ayuda! La mina tiene secretos. No pueden dejarlos escapar». Las palabras resonaron con un eco caliente. Los murmullos se convirtieron en un rugido de confusión. Nadie comprendía el mensaje. Fue entonces que la figura del hombre caído convulsionó una vez más y en un espasmo dejó caer un objeto brillante al suelo. Era un pequeño dispositivo, algo que parecía una cámara de seguridad. La multitud se detuvo, mirando el aparato como si tuviera el poder
de revelar el mundo entero. ¿Qué es eso?, preguntó alguien en la multitud. Enrique se agachó y recogió el dispositivo. Esto no debería estar aquí, murmuró. Mientras todos lo miraban, activó el aparato en un instante de desesperación. Una luz parpadeó y una grabación comenzó a reproducirse, llenando el aire con voces distorsionadas. Las imágenes comenzaron a proyectarse en la pantalla del dispositivo y los murmullos se apagaron. La escena mostraba a varios hombres reunidos en una sala oscura. Enrique reconoció a su padre y a alguien que se hacía llamar el socio. ¿Qué es esto?, se preguntó. Su corazón pegaba con fuerza en su pecho. La grabación revelaba un secreto escalofriante, un complot para controlarlo todo. La mina, sus familias. «Son unos mentirosos», exclamó, pero lo que vino después lo dejó helado. Una voz familiar emergió de la grabación, profunda y segura. «Todo debe continuar como lo hemos planeado. Enrique nunca debe enterarse de la verdad». Era su propia madre, Sofía, hablando en complicidad con los hombres en la sala. La multitud contuvo la respiración, y Enrique sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué? ¡No puede ser!», exclamó, sintiendo un nudo escalofriante asfixiarlo. El aire se volvió denso y pesado. Miró a Mariana, tratando de buscar respuestas en sus ojos, pero solo había dolor e incredulidad. «Mamá, ¿qué significa esto?», su voz casi un susurro. Sofía, al darse cuenta de que la grabación había revelado su traición, retrocedió, cubriendo su boca con las manos. No lo entiendes. Debo protegerte, siempre», decía mientras su mirada se entrelazaba con la histeria colectiva. Pero no había vuelta atrás. La multitud, dividida entre los que creían y los que no, comenzó a murmurar condenas. «¡Sofía traidora!», gritó alguien, mientras otros cuchicheaban, horrorizados. Enrique sintió que el suelo se desquebrajaba, no solo bajo sus pies, sino también en su corazón. «Esto no es cierto, lo sabes», gritó, pero la verdad se erguía entre ellos. Implacable. Las revelaciones desgarraban cada momento que habían compartido. Mientras el pánico aumentaba, un nuevo grito resonó. Desde el fondo, un hombre apareció, llevando un documento que parecía ser el último golpe. «No solo ella. Lo que revelaste sobre la herencia, esto es solo el principio». En ese instante, Enrique se sintió atrapado entre el peso de la traición y la promesa de su pasado. Todo había cambiado. Las relaciones, el futuro, cada pedazo de su historia ahora brillaba con un nuevo y oscuro destello. ¿Qué otros secretos estaban a punto de ser revelados? La mina. ¿Sería salvadora o condenadora? Mientras la oscuridad se cernía, Enrique sabía que el verdadero peligro apenas comenzaba. El cielo seguía oscureciéndose mientras el aire se llenaba de murmullos y gritos. Enrique miraba fijamente el dispositivo que había activado. Sus ojos absorbían cada imagen que corría frenéticamente. La revelación había caído como una bomba. Voces distorsionadas le recordaban traiciones que nunca pensó que su familia sería capaz de cometer. «¡Mamá!», su voz sonaba como un lamento. Sofía, con los ojos desorbitados, intentaba moverse hacia él, pero la multitud la rodeaba. Murmullos ensordecedores llenaban el ambiente. «¡No me creas! ¡Escúchame!», gritaba, pero Enrique ya no podía decidir en quién confiar. Mientras las imágenes continuaban reproduciéndose, una figura conocida emergió entre la confusión. Era Martín, el viejo amigo de su familia que había estado observando desde un rincón. Su mirar estaba fiero, como si supiera algo que nadie más sabía. Antes de que Enrique pudiera formular una pregunta, alcanzó el micrófono de un evento cercano. «¡Espera! Todo esto es parte de un circo», exclamó. Su voz resonaba entre el ruido, la atención gravitando hacia él. «¿Qué quieres decir?», preguntó Enrique, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Sin respuesta, Martín se acercó aún más, casi obligado por una fuerza que no podía contener. «Eres más que un simple jugador en este juego. Esto va más allá de ti, de Mariana, de todos nosotros. Es la familia Alvarenga».
Tu padre no es quien dice ser, y ellos han estado manipulando la historia desde siempre. Las palabras lo golpearon como un rayo. ¿Qué estaba diciendo? Su mente giraba. En ese momento, una explosión fue seguida por un estruendo ensordecedor. La mansión empezó a temblar violentamente. Una nube de polvo y escombros chocó contra ellos. ¡Hacia afuera! ¡Rápido!, gritó un policía. En la confusión, nadie parecía saber a dónde ir. La oscuridad y el terror lo rodeaban. En el rincón de su ojo, Enrique vio cómo una sombra se movía rápidamente, tomando forma. Era Mariana, su rostro manchado de terror y su brazo extendido hacia él. «Enrique, ven, debemos salir», gritó, pero antes de que pudiera correr hacia ella, sintió un tirón en su chaqueta. Se dio la vuelta. Era Sofía. Sus ojos brillantes estaban llenos de un miedo indescriptible. «No dejes que se escape», dijo con una voz temblorosa, empujándolo hacia la puerta, pero él dudó. «Mamá, yo...». Entonces ella gritó: «Hay algo que no sabes. Tú no eres mi hijo». Las palabras cayeron como un rayo. Cada pedazo de su vida, cada recuerdo, se tambaleó como un cuadro adolorido. Enrique se quedó helado, sin poder comprender. «¿Qué? Eso no tiene sentido. Siempre he sido...». «No, los Alvarenga están en juego aquí. Has vivido una mentira y no puedo dejar que esto continúe», dijo Sofía, desesperada. Era una revelación que no podía ignorar. El mundo se desmoronaba a su alrededor. Justo en ese momento, el hombre que había caído, aún tambaleándose, gritó: «La verdad está en la mina. Enrique, no dejes que te engañen. Escapa». Un último eco de advertencia antes de que los escombros comenzaran a caer alrededor de ellos. Los latidos de su corazón palpitaban con fuerza. Pero Enrique no supo si podía confiar en ella. Miró a Mariana, que estaba a unos pasos de él. Su expresión reflejaba un profundo dolor y confusión, y también un destello de esperanza. ¿Podía ser cierto lo que su madre había dicho? Mientras la tierra temblaba, todo se convirtió en un torbellino. La multitud retrocedía. Gritos de pavor llenaban el aire. La mansión ya no era un refugio, sino una trampa mortal, con la oscuridad elevándose alrededor de ellos. Logró gritar para acercarse a Mariana. «¡Vamos!», pero ella titubeó. «Enrique, no sé a dónde iremos». El suelo se agrietó, un estruendo resonó, y justo cuando parecían estar atrapados, el cielo se iluminó con un destello brillante. La realidad se desintegraba, y ante sus ojos las sombras se arremolinaban. La decisión caía sobre él: permanecer y seguir los oscuros secretos familiares de los que había sido despojado, o salir y enfrentarse a un futuro incierto con Mariana. Pero el tiempo se acababa. La mansión se desplomaba a su alrededor y las paredes parecía que se reían de ellos. «Es hora de huir». Sin poder esperar más, Enrique tomó su mano. «¿Qué más hay?», logró preguntar frente a la tormenta que estaba a punto de caer. «Todo está a punto de estallar». En la confusión, lo último que vio antes de perderse en la oscuridad fue la mirada de desesperación en los ojos de su madre. Y la verdad, en ese instante, su mundo quedó suspendido, y el futuro se convirtió en un rompecabezas en el que se desdibujaban claros y sombras. El desplome de la mansión fue más que un simple crujido. Fue un rugido de la historia, un eco de traiciones y secretos que comenzaron a brotar con cada piedra que caía. Enrique sintió cómo el aire se volvía denso y caliente. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y el sonido de los gritos y el caos lo envolvía. «¡Mariana!», gritó, buscando su rostro en el desorden. No importaba qué hubiera dicho su madre. En ese momento, su prioridad era encontrarla y asegurarse de que estuviera a salvo. Las llamas comenzaron a brotar, alimentadas por el terror y la confusión. Enrique tiró de la mano de Mariana, su agarre firme y decidido. «Debemos salir de aquí», exclamó, arrastrándola hacia la salida.
mientras las luces parpadeaban y el aire se llenaba de humo. El caos fue implacable. La gente empujaba, corría, buscando una salida, buscando alivio. La angustia se sentía en cada rincón, en cada grito que resonaba por los pasillos oscuros. «No mires atrás», le dijo Enrique, sintiendo que el tiempo se desvanecía con cada segundo. Pero al girar la cabeza, vio el pánico en los ojos de su madre, Sofía, atrapada entre el fuego y la confusión. «Enrique, ayúdame», gritó ella, y el corazón de Enrique se rompió. Era su madre, la única que había querido protegerlo, la que había estado en su vida, aunque con secretos que ya no podía ocultar. «Sofía, ven», llamó, y aunque sabía que tendría que enfrentar las verdades ocultas, no podía dejarla atrás. Tomó un respiro, y entre el caos corrió hacia ella. Las llamas crepitaban a su alrededor. El calor era insoportable, pero su amor por su madre lo empujaba a seguir. Agarró a Sofía de la mano, y juntos miraron hacia Mariana, que se acercaba. «Enrique, tenemos que irnos», dijo Mariana, con lágrimas brillando en sus ojos. Pero en ese momento, Sofía miró a Enrique con una intensidad que nadie podría ignorar. «Lo siento, hijo. No era mi intención hacerte daño. Siempre quise protegerte. Pero la verdad se ha desenterrado, y no puedes huir de ella». Enrique sintió un nudo en la garganta. «Pero nunca me dijiste la verdad. No puedo confiar en lo que dices». Pero algo en su voz lo hizo dudar. La sinceridad en los ojos de Sofía, desgarrada y asustada, era tan palpable que no podía ignorarla. Se dirigieron hacia la salida, pero al girar para mirar nuevamente, Martín apareció entre las sombras. «No se vayan», gritó. Su voz resonó por encima del estruendo. «La verdad está más cerca de lo que piensan. Los secretos no se llevan a la tumba». Fue un toque de campana en medio del pandemonio. Enrique miró a Mariana y luego a su madre. «Dime qué significa eso», exigió, mientras las llamas danzaban peligrosamente cerca. Sofía tomó un respiro profundo antes de responder. «La mina es nuestra salvación, pero también nuestra condena. Fue un regalo de tu abuelo, un legado que siempre estuvo destinado a ti, pero también a la familia alvarenga. El conflicto nunca debió existir». Con el humo llenando sus pulmones, Enrique tuvo que decidir entre seguir adelante o buscar respuestas. El pasado lo atormentaba, así que con la mano de Mariana tensa entre la suya, rompió el silencio. «Vayamos a la mina», exclamó, la decisión retumbando en su voz. «Ahí está la respuesta. Debemos sacar todo a la luz». Mientras corrían hacia la salida, la prisión de la mansión se desmoronaba tras ellos, y una vez afuera, el aire fresco les golpeó, pero no había descanso. «¡A la mina!», repitió, sintiendo que su futuro y su pasado colisionaban. El estruendo de la explosión final resonó en el aire, y la oscuridad se desvanecía. Mariana y Enrique se quedaron en la entrada de la mina, con los murmullos de la multitud aún vibrando en sus oídos. «¿Y si lo que encontramos es más oscuro que lo que dejamos atrás?», preguntó ella, dudando. Pero Enrique, con un brillo en los ojos, tomó su mano. «No importa lo que venga, lo descubriremos juntos». Entonces, con una mezcla de miedo y esperanza, cruzaron el umbral. Lo que encontraran en la penumbra quizás les daría la respuesta a sus preguntas más angustiantes, o tal vez solo abriría puertas a nuevas y más profundas verdades. Pero sabían que se enfrentarían a ello juntos, y antes de que todo se desvaneciera en la oscuridad de la mina, una voz resonó en su mente. «La verdad siempre sale a la luz. Así que escúchame bien. No puedes quedarte fuera de esto. Tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen con giros inesperados. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas se unan a esta increíble comunidad. Y no se te ocurra irte sin inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace.
¿Qué crees que pasará con Enrique y Mariana? Cuéntame. Quédate cerca y comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que deben a conocer este desenlace. Recuerda, solo los verdaderos fans apoyan el canal con estas acciones. No esperes ni un segundo más.